Hola muchachos, buenos días. En este video les voy a explicar lo que es el tema 8, que es división de un polinomio entre un monomio. Ya ustedes en la clase pasada ya investigaron lo que es el tema y observando sus comentarios, pues sí es algo que comentan ahí, que es dividir lo que es el monomio entre cada término del polinomio y llevar ciertas reglas, y es correcto. Bueno, les voy a explicar entonces en qué consiste este tema. Primeramente, ¿qué es lo que es el tema? Dice, la división de un polinomio entre un monomio corresponde a la propiedad distributiva de la división. Se debe dividir cada uno de los términos del polinomio entre el monomio. Y es correcto como ustedes comentaban o comentaron ahí en la plataforma. Este tema se trata de dividir pues, prácticamente el monomio entre cada uno de los términos del polinomio. Es muy parecido al tema anterior. Nada más que aquí con la diferencia que es división y el otro era multiplicación. Y aquí he colocado una imagen correspondiente a lo que es la teoría. Y me dice que la división de un polinomio por un monomio. Todo lo que tenemos aquí arriba, es decir, el 7a al cubo b más 3a cuadrada b al cubo menos 6ab cuadrada c, corresponde a lo que es un polinomio. Y el que está abajo, que es menos 3a, es el monomio. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es dividir el menos 3a entre el primer término, que sería este, entre el segundo término, que sería este, y entre el tercer término que sería este, perdón. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Nuevamente he colocado lo que es el punto de partida, y es lo que es la ley de los signos. Esto ya se los expliqué en el tema anterior, pero igual se los voy a explicar. Es más por más, pues es más. Más por menos es menos por más es menos y menos por menos es más, ¿sí? Y aquí también se debe de utilizar esto que son las leyes de los signos para poder realizar lo que es el tema. También he puesto lo siguiente, explicación por pasos si los temas son muy extensos. En este caso también, en este tema, voy a explicarlo por pasos, ya que también son como tres procesos para realizar este tema. Entonces me dice aquí, pasos para realizarlo. Lo primero es multiplicar los signos, que es muy parecido a lo que hicimos en el tema anterior. El posterior es dividir coeficientes o los números. En este caso es división, la otra era multiplicación, no sé si recuerden. Y por último, restar exponentes. En este tema se restan los exponentes y en el otro se sumaban. Entonces nada más para que noten la diferencia. Continuamos. Y aquí he puesto una serie de ejemplos que serían dos. Este es el primero y vamos a explicarlo. El primer ejemplo me dice que es 12x a la cuarta y a la cuarta menos 15x al cuadrado y a la quinta más 6x al cubo y al cubo entre menos 3x cuadrado y al cubo. Entonces, estos primeros términos corresponden al polinomio y este que está acá únicamente sería el monomio, ¿sí? Vamos a continuar. Dice, acomodar el polinomio en forma de división. Aquí lo que me trata de decir es de que hay que acomodarlo por partes, es decir, el monomio, dividirlo por el primer término, y luego por el segundo, y luego por el tercero. Y lo he colocado acá abajo. Si ustedes observan, dice 12x a la cuarta y a la cuarta entre menos 3x al cuadrado y al cubo. Este sería el acomodo del primer término con el monomio. Luego dice menos 15x cuadrada y a la quinta entre menos 3x cuadrada y al cubo. Y este es el acomodo del segundo término dividido entre el monomio. Por último tenemos más 6x al cubo y al cubo entre menos 3x cuadrada y al cubo. Y si ustedes observan, pues también este sería el acomodo del tercer término dividido entre el monomio, ¿sí? Que sería el monomio la parte de acá abajo. Bien, vamos a realizarlo término por término. Y he puesto aquí lo que son los pasos. Dice paso 1, pues multiplicar signos. Entonces, si ustedes observan aquí en el 12x a la cuarta y a la cuarta no tenemos signo, pero acuérdense que si no tiene signo, pues es más. Entonces aquí sería más por menos, sería menos, ¿sí?
Luego ya quedó lo que es la multiplicación de signos, ahora la división de coeficientes. Entonces sería 12 entre 3, pues nos da lo que es 4. Y es el 4 que tenemos aquí. Por último me dice que es restar exponentes. Entonces arriba tenemos una x y abajo una x. Son parecidos, entonces hay que hacer la resta de los exponentes. En este caso me quedaría que es 4 menos 2, pues me quedaría x cuadrada. ¿Sí? O 4 menos 2, pues es 2. Y luego tenemos lo que es una y una y, tanto arriba como abajo. Entonces sería restar 4 menos 3, pues nos da 1. Y como es elevado a la 1 potencia, únicamente se pone la y. ¿Sí? Acuérdense que aquí el 1, aunque no se vea, pues ahí está. Entonces, finalmente dividiendo 12x a la cuarta y a la cuarta entre menos 3x cuadrado y al cubo, nos quedó menos 4x cuadrada y. Este sería el resultado de la primera división. Vamos con el segundo término y hacemos lo mismo, multiplicación de signos. En este caso sería menos por menos es más. Luego la división de coeficientes. 15 entre 3 nos da 5. Por último, restar exponentes. Tenemos una x y una x acá y tenemos coeficientes 2 y 2. Si yo resto 2 entre 2, obviamente es 0. Y entonces esto que está aquí se cancela, porque no podemos poner la x a la 0. Entonces se cancela aquí. Luego tenemos lo que es y y y. Y en exponente acá tenemos un 5 y acá un 3. Entonces hacemos la división. 5 entre, perdón, la resta. 5 entre 3, pues sería 2. Y nos quedaría finalmente la división de este segundo término sería más 5y al cuadrado. ¿Sí? Y por último tenemos el tercer término, que sería el que tenemos acá. Y hacemos los mismos pasos que hicimos en lo que está acá atrás. Entonces, primero la multiplicación es más por menos, pues es menos. Luego la división de los coeficientes. 6 entre 3 nos da 2. Y luego por último la resta de exponentes. Tenemos un exponente 3 y un exponente 2 y ambos tienen lo que es la literal x. Entonces 3 menos 2 es 1 y nos queda nada más la pura x. Y por último tenemos y tenemos exponente a la 3 y a la 3. Y como comenté acá, 3 menos 3 pues nos da 0. Entonces estos términos de aquí se cancelan. Y finalmente nos quedaría como resultado final de la división menos 2x. ¿Sí? Y juntando todos los términos o todos los resultados de las divisiones nos queda finalmente menos 4x cuadrada y más 5y cuadrada menos 2x. Y esto que tenemos aquí es el resultado final de la división de este polinomio entre este monomio. Entonces, así sería. Vamos con un ejemplo 2 para que quede un poquito más entendible esto. Y el ejemplo 2 nos dice que es 16x al cubo menos 2x cuadrada más 12x menos 8 dividido entre 4x cuadrada. Entonces, como les comentaba, esto que tenemos aquí sería el polinomio y lo que tenemos acá sería pues el monomio. Y acomodando el polinomio en forma de división nos quedaría 16x al cubo entre 4x cuadrada. Este sería el primer término con el monomio. Luego sería menos 2x cuadrada entre 4x cuadrada. El segundo término dividido entre el monomio. Y luego tenemos más 12x entre 4x cuadrada. Tercer término del polinomio dividido entre el monomio. Y por último, menos 8 entre 4x cuadrada. Igual. Último término del polinomio entre lo que es el monomio. ¿Sí? Y hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo 1 o anterior. Hacer los pasos de aquí. División por división. Entonces lo primero que es multiplicar signos. En este caso pues sería más por más, pues nos da más. Luego la división de coeficientes. 16 entre 4 nos da 4. Y por último la resta de exponentes.
Tenemos en ambos términos x y tenemos 3 y 2. Entonces nos quedaría 3 menos 2 sería 1. Entonces únicamente nos quedaría la x. Y finalmente la división de 16x al cubo entre 4x cuadrada nos queda 4x. Vamos con el segundo término y hacemos lo mismo. Primero multiplicar signos. Menos por más nos da menos. Aquí lo que sigue es la división de coeficientes. Entonces sería 2 entre 4 nos da 0.5. En este caso nos salió con punto decimal. Si a ustedes les sale con punto decimal en los ejercicios, es correcto, no hay ningún problema. Y finalmente sería restar los exponentes. Y si ustedes observan, pues también tenemos un 2 y un 2. Y como comenté en el ejemplo anterior, 2 menos 2 nos da 0. Entonces esto se cancela y únicamente nos queda menos 0.5. Seguimos con el tercer término. Igual la multiplicación primero de signos. Más por más nos da más. La división de coeficiente nos quedaría 12 entre 4 nos da 3. Y la resta de exponentes nos quedaría 1 menos 2. Aquí un pequeño... 1 menos 2 es menos 1 aquí. Nada más que aquí le puse 1 positivo. Bueno, yo les corrijo esto en lo que es en la material de clase, ¿sí? Por último, seguimos con este término. Y hacemos lo que es la multiplicación de signos. Menos por más nos da menos. La división de coeficiente sería 8 entre 4 nos da 2. Y por último, la resta de exponentes. Si ustedes observan, acá nada más tenemos el menos 8. No tenemos ningún exponente. Entonces únicamente lo que se hace es bajar lo que es el x cuadrada. Y finalmente nos quedaría como resultado menos 2x cuadrada. ¿Sí? Juntando los términos, nos quedaría como resultado final 4x menos 0.5 más 3x, aquí es a la menos 1, nada más que aquí se me pasó, menos 2x cuadrada. Entonces, así sería, muchachos, lo que es este tema. Como les comento, es muy parecido al tema anterior, nada más que en este caso cambian dos pasos. Lo que es la división, que es y la resta de exponentes. Porque acuérdense que en el otro tema era multiplicación y suma, ¿sí? Entonces, sería todo. Si tienen alguna duda, pues ya me pueden decir ahí en el grupo de WhatsApp. Y aquí, nada más para comentarles, es 1 menos 2 es menos 1. Y aquí me confundí, o se me pasó más bien. Aquí sería a la menos 1. Y aquí a la menos 1, ¿sí? Y bueno, sería todo.